Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Mas a vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Tome sus asientos, mis hermanos. Estamos recordando el cristiano, los enemigos del cristiano, los ataques del enemigo, todo lo que es esto. ¿Por qué? Porque la mejor manera de pelear la batalla es conociendo las estrategias de nuestros adversarios, de nuestro adversario Satanás, de nuestro enemigo. Si tan solo en algo tan sencillo como es en el deporte, aprende el boxeador cómo pega, cómo se cubre contra lo que va a pelear, como nosotros que tenemos una batalla espiritual y que no queremos dar golpes al aire, no vamos a estar aprendiendo cómo son las estrategias de Satanás. Porque esto nos va a servir también al conocer las estrategias del enemigo y el alcance de las mismas que tienen para nuestra vida, vamos a poder pelear de mejor manera. Porque aunque estemos teniendo esos estudios y aunque usted escuche y pueda decir amén, gloria a Dios, lo entiendo, no lo está viviendo muchas veces. Sabes, pero toda esta semana que pasó, perdiste varias batallas delante del enemigo. Si no te levantaste a orar a las 5 de la mañana, mínimo 1 hora, perdiste batallas, no andas bien. Amén. Si no has ayunado mínimo una vez, cuando puedes, no cuando estamos enfermos, andas mal, no estás ganando las batallas. Si no has escudriñado la Biblia todos los días, como así necesito que me alimente físicamente, que no solamente de pan vivirá el hombre, necesito que Dios me hable todos los días y no he hablado, no he escuchado su voz a través de la palabra, mínimo un versículo al día, no le he abierto, no estás bien, no andamos bien, estás perdiendo las batallas. Si has dejado que salga tu carne y ofenda al prójimo, convertido o inconverso, no estás bien, estás en pecado, no has pedido perdón a Dios y al que ofendiste. Si nosotros, mis hermanos, creemos estar bien delante de Dios, posiblemente estás bajo una estrategia de Satanás que te tiene en una vida ilusoria, una ilusión. Estoy santo delante del Señor, gloria a Dios, y Dios te dice: David, estás en pecado, fornicaste con la vecina y hay un producto y mandaste a matar al esposo. Estoy bien, hasta para aconsejar a otros, como David dijo, que maten a tal. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque a veces también, como el rey David mandó a hacer el censo y le dijeron antes, no va a terminar bien esto, David, hazlo. Muchas veces Dios te dice, no abras la boca, hablo. Que al final tengamos también como David, yo pequé, yo mandé a hacer el censo. Yo pequé, no fulanito, fulanita, el diablo, la carne, el mundo. Todos van a tener que pagar su culpa, amén, pero no te hace víctima. Entonces, tenemos que estar dándonos cuenta que estamos en una guerra. No es una batallita, es una guerra. No ha terminado, no hay banderita blanca de Satanás y de nosotros y que va a recoger sus demonios tumbados y los cristianos. No, aquí no hay Cruz Roja, iglesia. Es una guerra espiritual. Y tenemos que recordar que depende de nosotros ganar o perder las batallas que tengamos en medio de la guerra. Depende de nosotros. Ya Cristo hizo todo. Dios ya nos ha dejado los aliados también y las herramientas, que es de las últimas lecciones que vamos a estar viendo. Pero nosotros ya tenemos todo para ganar o perder las batallas. No es ganar o perder la batalla contra un cáncer, contra un despido de trabajo, contra una pandemia, contra un divorcio, sino contra el pecado. Si ha pecado, usted ha perdido la batalla. No se quede ahí, porque no quiere decir que aunque sea una posibilidad que pequemos, quiere decir que por eso vivo en pecado. Si algo recordamos, y lo escuchaban los hermanos en Cristo, predicadores, si algo recordamos, iglesia,
que nuestro último punto doctrinal, hablando de la salvación, es la perseverancia ¿de qué? De los santos. ¿La perseverancia de qué? De los santos, no de los impuros, no de los impíos, no de los puercos que volvieron al lodo. Muchos dicen que sí, salvo el hermano, está en lodo. ¿La perseverancia de los puercos que están en el lodo? ¿La perseverancia de qué? De los santos, es decir, siguen siendo santos y se santifican, y santifican y santifican por la obra del Espíritu Santo. Pero muchos agarran ese último, perseverancia de los santos. Discúlpame, es de los santos, no de los impíos. Y estás viviendo como impío ya más de un año. De hecho, te conozco más como impío que como cristiano santo. No es venir a un templo 2 horas, mis hermanos. Muchas iglesias y religiones van a los templos y cantan, y oran, y rezan, y ofrendan, y diezman. Muchas religiones. Y predican y enseñan. Pero solamente hay una iglesia de Cristo que glorifica a Dios y que Dios respalda con esa salvación, que no se ve en un templo, se ve fuera. Las 24 horas, 7 días de la semana. Así como Dios está contigo 24 horas, 7 días de la semana, Satanás no está, pero sí está alguien, la carne. La carne. Entonces, quiero recordarles el día de hoy cómo obra Satanás. ¿Por qué le recordarle? Hemos dado estos estudios, se ha dado de parte de otros estudios de otros hermanos, se ha filtrado, se ha aplicado con cosas nuevas que el Señor nos pone. Pues no es nueva revelación, no caigan a eso. Cuando digo nueva es que el Señor nos ilumina y vemos otros puntos aplicados ahorita en una pandemia, lo que estamos pasando. Pero quiero recordarle esto, que como congregación, iglesia, ¿sí? Como congregación también estamos en guerra espiritual. No nomás usted, no nomás su familia, no nomás la mía, no nomás la del hermano que predica, la hermana que enseña. No, como congregación también estamos constantemente en guerra espiritual. Y cuando un hermano peca, fue un golpanazo para toda la congregación. Pero cuando el Señor también levanta a uno que pecó, también es una gran victoria para la congregación, para la gloria de su bendito nombre. Entonces, para que no crea que aquí hay llaneros solitarios, usted también debe cuidar su testimonio por esta congregación. Aquí no hay llaneros de que no, yo no pertenezco, no. También es tener ese cuidado, como vivimos, como hablamos, como evangelizamos, como enseñamos. Porque yo mismo he tenido que decirle a personas que nos han visitado, denme tratados para entregar e invitarlos aquí. No, porque usted no cree como yo, a lo mejor. Yo no sé qué les va a estar diciendo. ¿Y qué? Es verdad, hermanos. Tenemos que cuidar, tenemos que tener celo. No a un hombre de una congregación, a Cristo que está en esta congregación. A veces nos da más temor que dice la hermana, el hermano que lo ofendí. Ay, no, la hermana que tanto me ha ayudado se va a ofender. ¿Y Cristo que te dio su vida qué? Y Satanás usa ese sentimentalismo barato, dramático y convenenciero para que no haga la voluntad de Dios. ¿Cómo obra Satanás? Necesitamos recordar, iglesia, que lo que va a obrar Satanás en el pueblo de Dios, en los cristianos, no podemos perder la salvación para los que somos nacidos de nuevo. Asegúrese que la tiene. Amén. No puedo perder la salvación. El que inició la obra la termina y no la inicié yo. Otros dogmas creen que ellos la iniciaron y por eso la van a terminar ellos. Así lo dicen, yo la inicié, yo la termino. No la vas a poder terminar. La obra de la carne y el pecado, sí. Pero la de la salvación la inició Jesucristo en la cruz y el Espíritu Santo lo hizo eficaz en mi vida a una cita, a una fecha exacta. ¿Y quién la va a terminar? El Espíritu Santo. Falta poco, iglesia, para que estos cuerpos que tienen carne muy pronto van a ser cuerpos redimidos, glorificados. ¿Se imagina ya no pensar mal? Ya no tener enfermedades, ya no tener miedo a que mañana me regrese una enfermedad, a que me desanime, a que me corran del trabajo, a que ya perdí la salvación. Gloria a Dios. Viene ese tiempo de cuerpos glorificados. ¿Lo anhela? Yo sí. Pablo mismo lo decía. Pablo, lo que estudiamos de Pablo en Hechos. Pablo lo decía. Lo que quiero, no hago. Fíjese, la lucha de la carne. Y a veces nosotros no tenemos ese tipo de consagración o evangelismo o sacrificio como siervos de Cristo y no vemos nuestra carne. Si no tenemos ese tipo de santidad, tendremos una carne más engordada. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos de recordar que no es asunto de perder la salvación, sino
que dejemos de consagrarnos y nuestra santificación se vea afectada y más lenta. ¿Quién obra la santificación en nosotros? El Espíritu Santo. Pero yo colaboro para que esa santificación mínimo no esté estorbando y sea menos dolorosa para mi vida. ¿Cómo? Conságrate. Conságrate. Entonces, mis hermanos, también es necesario recordar que es imposible dejar de considerar que la lucha es contra el pecado en la cual no está comprometida nuestra salvación, santificación, amén. Y también que esto, mis hermanos, Satanás va a utilizar ¿a qué? A la carne y al mundo. ¿Para qué? Para tratar de destruirnos. Satanás tiene de objetivo destruirnos. Va a tratar eso. No va a poder porque Dios no le va a permitir hasta eso. Pero él va por lo máximo que le permitan. Si no, lean Job. Hasta donde Dios me deja el máximo. Ok, toca la salud, pero no su vida. Ah, no, Señor, no. Si no es así, no. Voy a atacarle menos que la salud. No, hombre, al máximo de dolor. Al máximo de dolor. Va a tratar de destruirnos. ¿Cómo va a obrar Satanás también? Por medio de tentaciones, malos pensamientos, incredulidad, orgullo, materialismo, la concupiscencia, los deseos malos, los de la carne, problemas económicos, ¿me escucharon bien? A través de ello también obra, problemas familiares, enfermedades, etcétera. No creas que solamente cuando estás lleno del Espíritu, como Cristo en el desierto, o cuando estás pobremente, sin hacer nada, de ocioso, como David en el palacio, es cuando te va a tentar. Te puede tentar cuando Dios le permita tentarte. A través de todas esas maneras que vamos a estar viendo el día de hoy también y recordando. Entonces, si estamos hablando del mundo y de la carne, ¿qué es el mundo? ¿Qué es? O sea, ¿el globo terráqueo es mi enemigo? No. Cuando hablamos del mundo es el ambiente de la humanidad, paréntesis, en continuo mal, ¿sí? Esa humanidad que está en continuo mal. Porque el ambiente del pueblo escogido de Dios, la iglesia con mayúscula, no estamos en continuo mal, sino santificación. Cada día vamos a mejor. Si usted no, escudriñe. Porque el Espíritu Santo nos lleva de menos a más. Ya Cristo viene, tiene que ser intensivo esto. Cristo viene, pues yo sigo en el lodo, pero me va a salvar al final. Seguro. Si ya Cristo viene y es responsabilidad del Espíritu Santo santificarnos y terminar la obra, ¿cómo creen que va a dejar vasijas sin trabajar y a otros sí? Dios no tiene chiples, ni a su propio hijo perdonó. ¿Cómo crees que a ti te tiene chiple y por eso te pasa por alto el pecado? No, mis hermanos, ni al rey David, que tiene el corazón conforme él. Para que tengamos, que escudriñemos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Si yo le preguntara si usted es salvo, me va a decir la mayoría que sí. Y si le pregunto por qué, su respuesta no va a ser suficiente para ser salvo. Así, no va a ser suficiente. Él no sabe qué es ser salvo muchas veces. Porque Dios me contestó, ¿eso qué? El católico puede decir lo mismo y el testigo y hasta el ateo y hasta el sicario. Porque Dios me ayudó en mi familia, porque Dios me sanó. ¿Eso qué? Tanto a los buenos y a los malos el sol sale para todos. Entonces, si usted tiene ese tipo de pensamiento que por eso se cree salvo. No, mis hermanos. Ser salvo es que aunque no me conteste, sigo aquí glorificando su nombre. También, mis hermanos, ¿qué es el mundo? El ambiente no solamente natural y recursos, sino también el ambiente cultural y social que la humanidad ha producido. ¿Sí? Ve ahorita cómo está el mundo a favor de todo lo malo y le dicen ahora bueno. Y a todo lo bueno le dicen malo. Y no le hablo de santidad, sino se lo bajo poquito más. Lo moral, le dicen malo, le dicen falta de respeto hacia nuestras creencias y culturas. No, mis hermanos, recordemos, mis hermanos, las causas y consecuencias de la Torre de Babel. Simbólicamente lo quería aplicar yo así, el mundo. Queremos un lugar, un nombre que nos conozcan en todas las naciones, llegar hasta la altura de Dios. Lo mismito que Satanás, lo mismito que Eva, lo mismito que la Torre de Babel. El mundo, ese continuo mal. Satanás, en este sentido, debemos de recordar algo. Satanás, en este sentido, es príncipe o gobernante, y gobernante, como quiera verlo, de este mundo. Él es.
Él es el que está detrás de este mundo, de toda esa cultura, de todo continuo mal. Está tentando, está llevando. Entonces, reforzando, más bien, confirmando con la palabra, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, príncipe, gobernante. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ay, es que mi familiar, cómo es duro, hermano, viera bien necio, bien incrédulo, le llevo el evangelio y nada, no, por eso es el infierno. ¿Quién dice que está cegado? ¿Por quién? Por Satanás. Los incrédulos están cegados. ¿Y qué hace Dios? Cuando ese llamamiento ineludible, quita la ceguera que Satanás tentó, puso, lo que sea, y al final, ahora mis ojos te pueden ver. También, mis hermanos, 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es el mundo? Ahora sí, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si quiere verlo aplicado para entender lo que es el mundo, entonces puede verlo con este versículo. La concupiscencia de la carne, la de los ojos, la soberbia de la vida. ¿Y qué generación más soberbia no hemos visto de hace tiempo? Como la que está ahorita. Una generación tan soberbia que es mi vida, es mi cuerpo. Pues ¿dónde lo compraste y dónde pagaste? Porque aún en el vientre de esa madre, el alimento que recibieron fue por gracia, porque no trabajaron por él, esos embriones. Todos, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta cómo está el mundo en estos días. ¿Por qué? Son los tiempos de Noé. También, ¿qué va a utilizar dentro del mundo Satanás para tentarnos? ¿El dinero? ¿Amén? A mí no, hermano, a mí no me tienta eso. Bueno, cada quien tiene su encerrito, ¿sí? Cada viejito tiene su encerrito, cada quien tiene su talón de Aquiles. Para el que no fue alcohólico en el mundo, pues eso no le va a tentar. A mí no, a mí la borrachera, las drogas, para nada, para nada, para nada. Puedo estar en un bar y no va a pasar nada, porque desde el mundo Dios me permitió tener esa misericordia de él, que nunca fui borracho, nunca me emborraché en mi vida, nunca me drogué, lo que es drogarse de verdad, no probar. Entonces, no, pero puede tener yo un área donde sí, el Señor me sacó de ahí. Si no es el dinero, la comida, los matrimonios, la salud, todo lo que las cosas que estén en el mundo conforme a la palabra de Dios, o que nosotros le queremos dar, elevar un valor que solamente le pertenece a Dios. Por eso le decía ahorita, los hijos, la esposa, son mi vida. Estás poniendo un ídolo. Tu vida es Cristo. Mi Dios es Cristo. Pero muchos tienen a Cristo, pero arriba de Cristo tienen a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Que cuando Dios permite el ataque en el matrimonio, te deja ver tu ídolo y se te cae tu cristianismo. Porque en primer lugar tenías a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Y al final se llevó a todos Satanás. Por no tener en primer lugar al que es digno, Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿A quién? A Dios. No los cristianos. A Dios. No a la pareja. A Dios, no a los hijos. Y si quiere verlo con palabras de Cristo, el que no dejare, el que no aborreciere, padre, madre, hijos, lo que sea. Suegro, suegra, mejor es más fácil para usted. Pero hijos, hijas, esposa, esposo. Y es más, voy a decir algo más difícil. Usted mismo. Nuestra propia salud por el Señor. Amén. Te amo más que a mi vida. Y no lo cante, vívalo. Entonces, puede usar todo eso. Cuando no se usan, le vuelvo a repetir, las cosas del mundo conforme a la palabra de Dios. También hay cosas que tenemos en nuestro diario vivir y no las usamos como Dios nos manda, como nos conviene, como nos predicaban el domingo. Si Dios te ha permitido tener internet y no lo utilizas para la gloria de Dios, así el internet para la gloria de Dios, amén, amén, y te lo pasas usando para la gloria de la carne, discúlpame, eso es parte de los ataques que usa el enemigo y que nosotros
estamos dando a pie. ¿Sí? Que el Señor me ha dado una economía, me ha dado un mueble y no le doy raya a nadie, pero me la paso bien suave yo. Cuidado, porque estás usando lo mismo temporal, aún mismo tu capacidad para enseñar, para escribir, para dibujar, para Dios. Porque si no es para Dios quien lo estás usando, en primer lugar, quiero decirte que estás desviando lo que es para la gloria de Dios para alguien más. Para alguien más, pero no para Dios. Y se lo voy a hacer así, desde un selfie. ¿Quieres que te vean o quieren que veas o quieres que vean a Cristo? ¿Quién recibe los likes? ¿Quién recibe los me gusta? ¿Quién recibe los comentarios? ¿De quién están diciendo gloria a Cristo? ¿O están diciendo qué hermoso, qué hermosa, qué guapo, qué varonil? Hombre, 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 ídolo, ídolo, ídolo. Y tú, amén, amén, amén. Pero le pongo ahí un eslogan: Cristo vive en mí, para que vean que soy cristiano. No, discúlpame. Sigues en el mundo carnalmente hablando, con la vanidad y egocentrismo y con una autoestima bien bajo, porque cuando tienes a Cristo me importa poco lo que me diga la gente de que si soy guapo o no soy guapo. Porque siendo peor que una llaga misma podrida, Cristo me quiso amar así y transformarme. Pero muchos no les llena eso. Y les llena el mundo y la carne. Por eso siguen buscando su vida facebookera. Qué triste. Qué triste. Porque a la hora que estés enfermo y enferma y con tus ansiedades y tus problemas, todos esos comentarios, todos esos likes no van a ayudarte a tu casa. Pero sí va a estar el que siempre es fiel, aunque tú no fuiste fiel. Señor, sáname. Aquí estoy. Espero que te tomes una selfie también en medio del dolor y aflicción para que vean que Cristo está ahí. No. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que algo tan sencillo? Y al final, ¿a quién estás elogiando tú? A tu carne, a tu vanidad, a tu ropa, a tu esposa, a tu hijo. Dime de qué presumes. Y te aseguro que tu vida está. Familia, una foto para que nos vean. Ya, quítense, niños, ya. Son hipócritas. Y si algo yo creo es que si alguien está tan feliz consigo mismo, le importa poco qué opina el prójimo, sino qué dice Dios de mí. Pero aquellos que todavía queremos que el mundo nos aplauda, ¿de dónde te sacaron entonces? Se los digo de verdad, yo quería eso y lo tenía. Ya no, en cuanto el Señor me salvó, adiós. ¿Por qué todavía buscamos ese egocentrismo, el centro yo? O no es salvo, o puede estar demonizado, que lo vamos a ver la siguiente semana. Así, puede estar demonizado, no poseído. Si eres salvo no puede ser poseído, pero demonizado es parcialmente en tu vida. Satanás ya tiene dominado un área que tú mismo le permitiste ser esclavo otra vez. Tú mismo. Entonces, si no es la borrachera, puede ser el placer, el sexo, la lascivia, la vanidad, la prosperidad material, el éxito, en fin, nuevos ídolos diariamente. ¿Cómo vemos, mis hermanos? Y recordando yo cuando el Señor me alcanzó y tenía mi noviazgo, yo le servía al Señor de una manera. Cuando me contestó mi pareja, ya no era todo a Cristo. Entonces nomás era por la petición. Empieza a tener un ídolo, el novio, la novia, el trabajo, el carro, la reconciliación familiar. Entonces, o es Cristo, o era Cristo porque quería que me contestara esto. Ya me contestó, nunca fue Cristo. Amén. Siempre fuiste tú. Te veniste a servir de Dios. ¿Y por qué le servías a Dios? Porque no tienes nada más que hacer con tu vida. Pero llegó el novio, llegó la novia, llegó el esposo, llegó el nuevo trabajo, llegó las horas extras, llegó lo nuevo. ¿Y dónde está el hermano que siempre estaba consagrado y nos exhortaba? No, es que no tenía tiempo antes en eso. Tenía mucho tiempo libre. Cuando llegaron las tentaciones, ¿saben qué? Trabajo los domingos, les pagamos lo triple. Amén, yo voy. Señor, es una bendición, ¿verdad? Porque entonces que estamos batallando en la familia. Tenga cuidado, iglesia. Las bendiciones de Jehová no añaden tristeza. Y si usted es salvo, la mayor tristeza es no estar en la casa de Dios. Porque mejor es, ¿dónde? Un día que 1000 años fuera. ¿En dónde? ¿En un culto de hogar? No, mis hermanos, en la casa de Dios. En la casa de Dios.
O usted puede decir, ay, es suficiente, ya, estoy hasta arriba, ya, de pura iglesia, es demasiado, voy a descansar. Si usted se siente así, puede ser verdad, pero porque está viniendo al templo carnalmente y no espiritualmente. En serio, si se cansa uno si viene carnalmente a cumplir, a que lo vean, a socializar. Pero si viene espiritualmente, yo nunca digo hasta aquí, quiero más. O en el mundo dijimos hasta aquí, queríamos más y más. Entonces hay que darnos cuenta de lo que es el mundo. La carne, otro amigo, aliado de Satanás que va a estar usando. Pero ¿qué es la carne? Naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, la naturaleza humana caída que es incapaz de alcanzar los estándares, las expectativas santas de ¿quién? De Dios. Esfuerzo del hombre sin el poder del Espíritu Santo. Puedes estar sirviendo en pecado, y te lo voy a decir así, no estás sirviéndole a Dios, te estás sirviendo a ti y a tu carne. La carne da lugar al pecado en la vida del creyente. ¿Da lugar a quién? Al pecado en mi vida. La naturaleza que desea todo menos Cristo. No porque yo sea salvo quiere decir que no tenemos esa naturaleza ya, la tengo ahí, pequeña, pero de repente da unos zarpazos y de repente la engordo. Entonces, no crea que ya está en el cielo con cuerpo glorificado. Ese es otro engaño de Satanás. ¿Sabe qué le pone Satanás ahorita a algunos? No te creas, es una exageración lo que dice el hermano. Esta batalla no es para tanto, él sí la pasa así, pero por seguro anda en pecado siempre, por eso está así. Tú siempre estás bien, ¿no ves tu aureola y tus alitas? Y usted, sí, yo sé, el hermano, ay no, le falta más amor de Dios, te falta más conocimiento. Te trae el diablo así, tú, ay, estoy santificado, ningún problema tengo. Pues no haces nada, no le sirves a Dios, no le evangelizas y nomás vienes cuando quieres. Olvídate, eres del diablo. Así, nomás hago lo que quiero cuando quiero. No, hay que hacer lo que dice Dios aunque no quiera. Y Él nos pone el querer como el hacer. Pero esfuérzate, esfuércese, hermano, hermana. También debemos de rechazar los deseos pecaminosos y cooperar no con la carne, sino ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Es el que está llevando la obra santificadora y le estás poniendo más carne. Ayúdale, es para ti, no va a ganar nada él. Está ayudándonos y nosotros estamos contristándolo. Qué mal agradecidos somos. Porque el Espíritu Santo no es cualquiera, es Dios. Como Cristo es Dios. Como el Padre es Dios. Y a veces lo vemos, el Espíritu Santo, discúlpame, por eso vivimos así. Por eso estamos insensibles al pecado. Traemos impurezas, traemos pecado, venimos, pedimos perdón, ni dolor sentimos, pero en el nombre de Jesús ya me limpió, como si fuera la bañada en la casa con el agua. Si no sentiste ni un dolor, arrepentimiento y un perdón genuino de querer cambiar, no te perdonó Dios, porque no le pediste perdón de verdad. ¿Cuántas veces, Señor, perdóname por mis impurezas, mis pecados, yo no lo voy a hacer? Pero al ratito, a la semana lo estás volviendo a hacer. Qué hipócrita. Un arrepentimiento genuino es un cambio. ¿Qué es? Deja de hacer lo que haces, no estés a solas, no estés debajo de las cobijas, en la oscuridad. Deja de hacer, hay cambios. Pero hay muchos como, no, ya no te voy a engañar. Y es la séptima vez que te ha engañado el varón. Estoy arrepentido, esta vez sí. Porque si 7 veces cae el justo, ya es la séptima, ya no caigo octava. Porque esa ya no me dicen que me levanta. Oh, hermanos, tristemente nos falta tanto el saber qué es el verdadero arrepentimiento. Aún en los matrimonios. Aún en los matrimonios. ¿Sabe por qué muchas esposas se sienten amadas? Porque no saben bíblicamente cómo deben de ser amadas. Les pegan, las maltratan, lo que sea. Y, ay, me ama mi esposo. ¿Ya sabes lo que es amor? Como vaso frágil. ¿Te trata como vaso frágil? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la palabra, si alguien la sabe y la domina, Satanás, de memoria. Y tú ni te sabes el 1:1 de Génesis a veces. Créame, no es aprenderse de memoria la Biblia, ni de venir a la iglesia. Es estar realmente viviendo como templos
del Espíritu Santo, que dice la Biblia que somos, y que el Espíritu Santo me dice aquí, amén, si eres. ¿Sabe lo que es ser depositario del Espíritu Santo? ¿Dónde anduvo hoy? ¿Con quién anduvo? ¿Cómo habló? Ahí trajo a Dios. Véalo. Es un estándar muy grande y la carne nos hace creer que estamos bien en ese estándar. Romanos 7, 5 y 18. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Es decir, producías muerte, dolor, ¿sí? Separación y literalmente esa muerte. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. No lo alcanzo, no es que no lo haga, no alcanzo. Por eso les decía ahorita, si usted cree que está bien y ya alcanzó, pues le ganó a Pablo. Le ganó a Pablo, le ganó a Pablo. ¿Sabe por qué nos sentimos muchas veces bien? Porque esa carne lo ha hecho perezoso, ocioso para estudiar la Biblia. Y si no conozco de Dios, pienso que la santidad de Dios está así como un montoncito de arena en la playa. Cuando escudriñas la Biblia, vas viendo que ese montoncito de arena se va haciendo un cerro, una montaña, y más alto que el monte Everest, y te das cuenta que tú te hiciste más chiquito conforme escudriñas la Biblia. Pero el que no la escudriña, siente a Dios así, tú y yo, Señor. Cristo y luego yo. Y Pablo abajo porque yo estoy bien. Dese cuenta, mis hermanos, del poder de la carne. ¿Cómo tiene la carne? ¿Cuánto ha orado esta semana hasta el día de hoy? ¿Cuánto ayunó? Es que no puedo ayunar porque estoy enfermo. Le creo, pero a veces no le creo, porque a veces no puede comer porque anda a prisas y terminó comiendo tarde. ¿Por qué no ayuna así? ¿Se da cuenta? Sí le creo la enfermedad, pero hay veces también que Dios nos quiere que nos esforcemos. El Señor conoce el corazón también cuando sabe lo que podemos hacer. Pero si cuando también anda a prisas, aún así no puede ayunar, qué bueno. Siempre traes nada comiendo, qué bueno. No son pasadas de hambre, iglesia. Es ayuno, no es pasada de hambre. Me duele el poder ver que personas hacen dietas de ayuno intermitente para adelgazar y nunca han ayunado espiritualmente para el Señor al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Vanidad de vanidades. El espíritu no me importa, me importa como vean mi cuerpo. Romanos 8, del 3 al 9. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hablando de humanidad, piel, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Andamos conforme a la carne? No. Si andas conforme a la carne, escudriña la salvación. Podrá haber momentos, pero andar, ya caminar. Aquí dice que andamos en el Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. El deseo, lo que tiene tu carne, lo que quiere la intención, el objetivo, tu carne, tu naturaleza pecaminosa quiere que te mueras. Quieres que pierda presencia de Dios. Aborrece a Dios. Tienes a Caín, para que me entiendas, ahí, luchando contra Abel, que es su espíritu, simbólicamente. Mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, muerte, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede ni quiere. Amén. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, más tú, cristiano, cristiana, hermano, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es salvo. ¿Quiénes andan conforme a la carne? Todos somos salvos ya. ¿Quién anda conforme al Espíritu? Amén. Amén, amén, amén. Lo acabamos de leer, hermanos. No quiere decir que esto sea perfecto, lo acabamos de leer. ¿Sí me expliqué? Bueno, está la Biblia, léalo. Escudriña en la casa. Ya no estamos en la carne.
Se lo voy a decir así. Si estuviera en la carne, andando, no estaría aquí hoy. Completamente en la carne. Tan necios sois, Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, por los deseos de las obras, sin amor a Dios, por la ley. Gálatas 6:7-8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, es decir, el que le está dando de comer a la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra, el que está orando, el que está ayunando, el que está leyendo la Biblia, el que le está dando de comer al Espíritu, del Espíritu, va a cosechar ¿qué? Vida eterna. Entonces, mis hermanos, a mí lo que yo me gozo es cada quien que diga como viva, el Señor no puede ser burlado. Así, el Señor no puede ser burlado. Que si anda el pecado, que si no anda en pecado, sí, buscaremos para disciplina y para restauración, pero a mí, Señor, tú conoces y tú no puedes ser burlado. Que se burlen de mí, pero de ti, ni yo mismo, nadie no puede ser burlado. Gócese, gócese. ¿Por qué? Porque si el Señor no lo puedo burlar, me va a corregir y me va a restaurar y me va a llevar a vivir y sembrar para el Espíritu. ¿Qué hacen las iglesias falsas que tienen la semilla adulterada desde acá? Que siembres ¿dónde? En la carne. Prosperidad económica, emocional, social, familiar, motivacional. Siembra para la carne, para la carne, para la carne. ¿La carne qué es? Todos los deseos pecaminosos de esta vida temporal principalmente. Vea lo que son las religiones, te prometen una vida eterna, pero con un harem. Cientos de mujeres vírgenes para ti. Pura carne. Y eso es su vida eterna. Y para nosotros es Cristo, mi Señor. Entonces, ahí vamos a poder ver en qué estamos sembrando, en qué estamos dando, como nos hablaban el domingo, redimiendo el tiempo es una manera de sembrar. Mi salud, ¿en qué la estoy sembrando? ¿En el espíritu o en la carne? Mis ojos, mi mente, mi capacidad, en lo secular que todos trabajamos o también en lo espiritual. ¿Cuántos episodios llevo? ¿Cuántos capítulos de esta serie, de esta película? ¿Cuántos llevas de la Biblia? Señor, ¿por qué no tengo fe? Que llegue ya. Oh, mi hermano, agradece que la salvación no la perdemos, porque quién sabe dónde lo habíamos dejado ya. Ahora, el campo de batalla, ¿dónde es? La mente. La mente es el campo de batalla. Sí, así como vemos que allá en los desiertos y lo que quiera para no atacar las ciudades tanto. Bueno, aquí es en nuestra mente. Así. Se lo voy a decir así. Aquí, ya en este estudio, varios ya perdieron la batalla. Están enojados. Ay, no, mi Dios es de amor. El mío sí, y es 3 veces santo. ¿Qué le quiero decir? Yo tengo esos confrontamientos con hermanos en Cristo. Es que ese Dios, no me gusta. Bueno, abre la Biblia porque ese es el Dios que yo vengo a predicarte. Pues no me incomodas. Pues ¿qué Dios estás viviendo? ¿Qué Dios estás viviendo? ¿Un Santo Claus que si me porto bien me va bien? Nos hace falta tanto el estudiar esta batalla espiritual. No es aquí, no es una hora y nos vamos. Que todos los días usted esté leyendo la Biblia, orando, Señor, ayúdame, y luego ver los ataques y ya. No es, mis hermanos, la falta de misericordia. Es la falta de conocimiento por el cual el pueblo fue talado, chaparrito, cortito, que no dio fruto. Si el campo de batalla es la mente, mis hermanos, vamos a ver que el pecado es sobrenatural. Cuando hablamos del pecado que es sobrenatural, es el cual provocado bajo influencia directa ¿de quién? De Satanás. Influencia directa de Satanás. El pecado sobrenatural. Cuando hablamos del pecado interno, es decir, la carne. Puede leer la cita en la casa, Gálatas 5:17-21. Sí, nos habla de la carne contra el espíritu y nos está diciendo todo lo que es las obras de la carne. Adulterio, fornicación, todo eso, que lo vamos a ver en el siguiente estudio. El pecado interno entonces es la carne. El pecado externo, ¿de quién vamos a estar hablando? Del mundo. ¿Sí? Lo puede ver Mateo 18:7 también. Ay del mundo por los escándalos y hay más de la cita.
Entonces, mis hermanos, si la incitación, la tentación, el dardo del enemigo es la carne, es decir, estoy hablando de mi pecado interno, de mi área interna, se va a ver fortalecido ese dardo. ¿Con qué? Con lo exterior. Si me está atacando mi carne adentro, ¿a quién va a utilizarse como aliado de ella? Al mundo. ¿Vamos bien? Al mundo. Entonces, mis hermanos, también asimismo, como se va a ver reforzada por el mundo, también pueden actuar demonios o espíritus malos sobre nosotros, de una u otra manera. También lo vamos a ver la siguiente semana, de qué manera trabajan, actúan sobre nosotros. Entonces, tengo la carne y está el mundo y los demonios fuera externamente, ayudándole a la carne para que caiga yo, el espíritu. Amén. Si el ataque, la incitación, el deseo para pecar es el mundo, se va a ver reforzada. ¿Por qué? Por mi carne. Si el mundo está en la tentación, está en las muchachas, está en lo que quiera, mi carne le va a ayudar ¿a quién? Al mundo. Y los espíritus demoníacos hacia mi mente también me van a aventar dardos. ¿Para qué? Sí, es cierto, mi esposa no me atiende bien, no me dio desayuno hoy. Y ella me está hablando bien y me trajo una barrita de caramelo. Sí, yo sé, Dios, tú sabes. Tenga mucho cuidado. Sea hombre, sea mujer, su periodo, menopausia, lo que quiera. Lo sentimental, el sentimentalismo, el dejarnos guiar por las hormonas es pecado y falta dominio propio. Amén. No se vale, es que ando en esto. No, diría la Biblia, en tal periodo, en tal tiempo del mes, puedes renegar y golpear a alguien. Es lo hermoso de nuestro Señor. Somos iguales delante de Él. Pecado es pecado, iguales delante de Él, el mismo sacrificio, pero también la misma consagración. Ahí no entra la parte de feminismo. No, mis hermanos, no. ¿Por qué le digo esto? Tanto por el ejemplo del varón que me atienden, como se hablan mucho conmigo, porque la mayoría de los engaños, y es un ejemplo que siempre hablamos en los matrimonios, no es porque estaba muy atractiva la persona, es porque le dio comunicación, supo cómo tratarlo. No justifica el pecado tampoco, ¿eh? Lo que les quiero, la dejaron sola a Eva, vea, estaba sola cuando pecó. Quiero que vaya viendo cómo entran los sentimientos a jugar. Tenga mucho cuidado, porque lo sentimental nunca te va a justificar delante del Dios 3 veces santo. Aunque se haya muerto tu padre, hayas enterrado un hijo, te hayan dicho que te queda una semana de vida, Dios sigue siendo 3 veces santo. Y lo que es pecado, es pecado. Gloria a Dios, porque mi Señor es inmutable. El mundo muta constantemente de mal a peor. De lo que era moral, ahora le dicen inmoral. Y lo que era inmoral, ahora le dicen moral. Gloria a Dios, porque lo que es santo sigue siendo santo. ¿Por qué para ti a veces ya no? Antes no veías ese canal y ahora ya lo ves. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Has dejado el primer amor. O has vuelto atrás y nunca fuiste salvo. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos van a seguir las seducciones del mundo muchas veces si no estamos fortalecidos. También la incitación pecaminosa es incitada, válgame la redundancia, de una manera sobrenatural. La carne responderá a favor de esa incitación y será reforzada por el mundo. Es decir, Satanás directamente, ¿sí? Hablando de los inconversos, va a estar poseyéndolos. La carne, el mundo va a reforzar. Para nosotros demonizar parcialmente vamos a hacernos esclavos o va a aventar un dardo del enemigo. Es algo sobrenaturalmente, está llegando directamente la influencia, como un dolor de cabeza. ¿Vamos bien? Hablando de opresiones. Ok, tengo ese dolor de cabeza y no todos los dolores de cabeza, desde ahorita se los digo. Entonces era eso. No, mi hermano, es el azúcar que está hasta arriba. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando ya vemos que no es lo físico y realmente no es ni lo emocional, porque a veces ni estamos enfermos, pero me siento triste y provoco también enfermedades que no existen, son psicosomáticas. Puede estar, me duele la cabeza mucho y es un ataque del enemigo. Y no sabíamos que puede haber ataques del enemigo de ese tipo. Y estamos tomándonos 5 paracetamol, agua, salimos a caminar y todo traigo eso, ansiedad. Hermano, también hay ataques del enemigo. Tampoco caigamos al extremo. Satanás lo que quiere es que no creas que existe y que ataca.
Entonces, si es un ataque directo, se va reforzado también con nuestra carne y con el mundo. Me duele la cabeza, hijo, ya me duele la cabeza. No, de por sí, mi esposa no me habla, no me atiende bien y ahora el dolor de cabeza ya me dejó Dios. No, sí, ahora falta que nomás pase la paloma y me haga excremento. Ya sabía. El sentimentalismo es carne. El sentimentalismo, iglesia, es carne. El dramatismo es carne. La manipulación emocional es carne. Así. Ser tóxicos y tóxicas con su pareja es carne y es falta de confiar en Dios. No es falta de confiar en su pareja. Aunque tenga 24/7 el celular, a ver, no estás confiando en Dios ni en su soberanía. O les pongo el mismo ejemplo que encargué tarea en las pláticas matrimoniales, en los estudios. De esta semana a la otra les encargo de tarea, préstense los celulares todo el día, mientras estén en casa y que chequen. Ahorita saliendo, para ver cómo estamos. Oh, hermano, espérame. ¿Qué escondes? El regalo de Navidad. Ay, hermano. Escondes a Cristo, que fue el regalo de Navidad. Es un cristiano a la secreta, porque estás bien secreto de la santidad. Al final de cuentas, mis hermanos, las tres dimensiones del pecado están siempre activas al mismo tiempo. Carne, mundo, dardos. Carne, mundo, dardos. Con todo esto no iríamos a estar locos. ¿Y por qué no sentimos esto? Bendita gracia del Señor. El ángel de Jehová acampa sobre los que temen. Aquí está, aquí está. ¿Nunca has sentido que Dios nos permite sentir cómo se retira y sentir el ataque y ver todo lo que hay? Y luego inmediatamente Dios se pone y, dijiste que te había dejado solo, perdón, Señor. Y si no, pídale a Dios más experiencias espirituales, no demoníacas, porque la carne es parte de lo demoníaco. Al final, a veces surge esta pregunta: ¿por cuál de los tres es causado mi pecado? Lo cierto es que por los tres es causado, amén, aunque uno va a tener más influencia: el mundo, la carne o los ataques demoníacos, espirituales, por los demonios. Si usted es una persona consagrada y espiritualmente, del mundo casi no le hace. El mundo casi no le hace. Su carne de repente le sale, pero lo que sufre más son esas opresiones, pero que quiere que la carne salga. Pero si usted es un cristiano que no se consagra, que realmente no tiene ese nivel de consagración mínimo, lo básico como cristianos, de orar todos los días, leer la Biblia y ayunar mínimo una vez por semana, usted créame que está más gobernado, incitado por el mundo y por la carne. Ni los demonios muchas veces ni llegan. No necesitan. Este solito, mira, ahí anda. Es que el diablo me trae. Yo ni ando ahí solo. Así. Entonces, mis hermanos, cual sea el caso, la fuente principal siempre es Satanás. Y va a utilizar el mundo y la carne para incitar, para acercarse a nosotros. ¿Cuál es el objetivo principal de Satanás? Ya vimos el campo de batalla, la mente. Pero decimos, después de pensar, ¿qué sigue? Siento. Y si siento, actúo. Pienso, sí, el hermano Joel se la pasa, no sé, le falta amor. No sé, como que anda mal con la esposa por todos los ejemplos que se proyecta. Y luego, sí es cierto. Y luego, oye, esposa, como que se anda mal, ¿verdad? Pienso, siento, actúo. No tengo esposo, no tengo esposa. Bueno, carne, ¿qué le quiero decir? Tenga cuidado. No del enfrente, no. Tenga cuidado de su carne. Hay que tener mucho cuidado, como el principio, la primera lección que les dije, que se llevaran con eso y era suficiente para todas las lecciones. Que debemos estar atentos no a la carne del de enfrente o el de al lado, ni a Satanás, ni al mundo, sino principalmente a nuestra propia carne. Si nos damos cuenta que ese es el enemigo verdadero, porque Satanás va y viene y los demonios van y vienen, el mundo va y viene, pero nuestra carne duerme con nosotros, vamos a poder salir vencedores por la gracia del Señor. Entonces, objetivo es el corazón. El ataque principal es el alma, para así dañar nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Cómo? Desanimarnos,
teniendo depresiones, tristezas, estando inactivos, incapacitados, porque cuando pecamos ya no tengo la capacidad consagrado para seguir sirviendo, que quiere destruir también muchos ministerios. Es decir, cuando llega a nuestro corazón para que el creyente empiece a actuar y a hablar bajo la influencia de ¿quién? Del enemigo. Quiere que llegue Satanás al corazón para que usted actúe bajo la influencia del enemigo. Mis hermanos, si estamos constantemente gozosos, gloria a Dios, pero tenga cuidado, porque ese gozo en cuanto peque se va a ir. Tengamos más reverencia, más celo, más amor y más consagración para Cristo y para Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos está dando esas herramientas que es el conocimiento para hacer frente correctamente a los ataques del enemigo invisible.